Buenas tardes, nosotras somos el grupo 3 y le estaremos presentando el tema de hipertensión arterial sistemática. Este grupo va a estar compuesto por Gloricel Paulino, Catherine Román, Crisbelli Rosario, Francesca Herrera, Brenny de la Cruz y Mildalia Payano y su servidora Mireli Taveras. Bien, yo les estaré dando lo que es la introducción y el concepto de hipertensión arterial sistemática. Entonces, a manera de introducción, vamos a ver que esto es una alteración crónica caracterizada por la elevación persistente de la presión dentro de las arterias. Este va a constituir uno de los factores de riesgos principales para la enfermedad, para las enfermedades cardiovasculares. Va a estar lo que es el infarto al miocardio, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal y también la falla cardíaca. Desde el punto de vista fisiológico, Guyton explica que la presión arterial no va a depender solo de un órgano, sino también del equilibrio que existe entre el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones. La presión arterial va a estar determinada fundamentalmente por dos variables. Una de ellas es el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Luego está lo que es la resistencia vascular periférica, que es la oposición que van a ofrecer las arterias al paso de la sangre. Entonces, cuando uno de estos factores aumenta de forma sostenida, la presión arterial se va a elevar. Sin embargo, Guyton resalta que el control a largo plazo de la presión arterial va a depender principalmente del riñón, a través de su regulación del volumen de los líquidos corporales. Entonces, ya a manera llana, bien sintetizado, la hipertensión arterial sistemática se va a definir como la elevación crónica y sostenida de la presión arterial por encima de los valores considerados normales. Ya cuando está en un parámetro de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, existe ya lo que es la hipertensión arterial sistemática porque está en un parámetro elevado. Entonces, desde la perspectiva fisiológica de Guyton, la hipertensión arterial no es solo un número elevado en el tensiómetro, sino un resultado de que hay aumento del gasto cardíaco, puede haber incrementación de la resistencia vascular periférica, también hay retención excesiva del sodio y el agua por el riñón. También hay una activación exagerada del sistema renina, angiotensina, aldosterona y también hay lo que es una alteración en el sistema nervioso simpático. Hasta aquí mi parte, mi compañera continuará con el siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Mildalia Payano y yo voy a estar hablando sobre la fisiología de la presión arterial. Como ya mi compañera le explicó, la presión arterial, en palabras simples, vamos a imaginar que nuestro sistema circulatorio es como las tuberías de una casa. Entonces, la presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las arterias mientras viaja por todo el cuerpo. Para que esta presión sea adecuada, depende de dos principales cosas, que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea cada minuto. Si el corazón bombea con más fuerza o más rápido, la presión va a subir. La resistencia periférica. Esta es que tan apretadas o estrechas están nuestras arterias. Si las arterias se cierran o vasoconstricción, eso es lo que se le llama así, a la sangre le cuesta, más pasar y la presión va a aumentar. En la pequeña formulita que estamos viendo aquí abajo, es lo que dice Guyton. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Vamos a ver aquí cómo controla nuestro cuerpo la presión arterial. Nuestro cuerpo tiene dos formas de controlarla, que es una reacción rápida y una reacción lenta, que esto le vamos a llamar vasoreceptores y quimiorreceptores. Vasoreceptores se le va a llamar a la de corto plazo, que esta va a ser la respuesta más rápida que se va a dar de segundo a minutos. Estos son sensores de estiramientos,
¿Dónde están? Están en las paredes de las arterias grandes, específicamente en el seno carotidio, o sea, en el cuello, y en el arco aórtico, en el pecho. ¿Cómo funcionan? Si la presión sube, las arterias se estiran. Los sensores disparan señales eléctricas al cerebro. El cerebro responde bajando la presión. Si la presión baja, dejan de disparar y el cerebro activa el sistema simpático para subirla. ¿Para qué sirve? Su función principal es mantener la presión estable durante los cambios de postura, como cuando te levantas de la cama. El sistema nervioso simpático, este va a enviar señales de alerta al momento de uno hacer ejercicio o cuando uno siente estrés. El otro va a ser los quimiorreceptores. Guyton señala que estos no miden el estiramiento, sino la calidad de la sangre. Estos que detectan la falta de oxígeno, de exceso de dióxido de carbono o exceso de iones de hidrógeno, o sea, acidez. ¿Cuándo actúan esto? Guyton explica que no son importantes para la presión normal del día a día, sino que estos se activan cuando la presión cae por debajo de los 80 milímetros de mercurio. Es un sistema de auxilio que sube la presión para asegurar que la poca sangre que hay lleve oxígeno al cerebro. También está la respuesta a largo plazo, que es la que lleva días. Aquí va a actuar el sistema, aquí el protagonista va a ser el riñón, donde actúa el sistema donde actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a explicar esto de una manera que todos podamos entender. La gran cadena va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o como algunos lo conocen, SRAA por sus siglas. Imaginemos que este sistema es el plan de emergencia que tienen nuestros riñones para cuando notan que la presión está bajando o que hay poca sal en el cuerpo. Paso a paso, ¿cómo funciona este? Bueno, el riñón, que va a ser el sensor, cuando la presión arterial baja, el riñón detecta que le llega menos sangre. En respuesta, este va a liberar una enzima llamada renina al flujo sanguíneo. Aquí va a pasar el primer encuentro. La renina viaja por la sangre y se encuentra con una proteína producida por el hígado llamada angiotensinógeno. Entonces, la renina corta un pedazo de esta proteína y la convierte en angiotensina 1. Aquí viene la magia. La angiotensina 1, que todavía ahí no hace mucha cosa, pero cuando pasa a los pulmones, esta se encuentra con una enzima llamada ECA, por sus siglas, ¿verdad? Pero esta enzima se llama enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima, eh, esta enzima la transforma en angiotensina 2, que es la verdadera jefa del sistema. Las acciones de esta angiotensina 2, esta sustancia hace dos principales funciones para subir la presión. ¿Qué va a hacer? Aprieta la manguera y llama refuerzo. ¿Cómo aprieta la manguera? O sea, que las arterias, esta cierra las arterias, la vasoconstruye, ¿verdad? Lo que sube la presión de inmediato. Y cuando le digo que llama refuerzo, esta va a las glándulas suprarrenales, que son las que están arriba de los riñones, y les pide que suelten una hormona llamada aldosterona. ¿Qué va a pasar como resultado final de esta? La aldosterona le dice al riñón, no tires más agua ni tires sal por la orina, guárdalas, reténlas ahí. Al retener sal y agua, entonces el volumen de sangre aumenta y la presión sube de forma duradera. Las dejo con mi compañera. Saludos, mi nombre es Catherine Román y les voy a estar hablando sobre lo que es la etiología y la clasificación de la hipertensión arterial sistémica. Cabe destacar que la hipertensión arterial sistémica es una condición clínica caracterizada por la elevación sostenida de lo que es la presión arterial. La comprensión de su etiología y clasificación requiere partir de un principio fisiológico fundamental, que es la presión arterial a largo plazo, que está determinada principalmente por lo que es el sistema renal líquidos corporales, lo que significa que el riñón va a regular el volumen extracelular
el cual determina el gasto cardíaco y junto con la resistencia periférica total va a establecer el nivel crónico de presión arterial. Por lo tanto, si el riñón funciona normalmente, cualquier aumento de presión arterial será transitorio, por lo que la mayor presión estimularía lo que es la excreción de sodio y agua, devolviendo así la presión a valores normales. Por ello, toda hipertensión crónica sostenida es en última instancia dependiente del riñón. La presión arterial a largo plazo está determinada por lo que es el sistema renal líquidos corporales y esto significa que el riñón regula el volumen extracelular, el cual va a determinar el gasto cardíaco y junto con la resistencia periférica total va a establecer el nivel crónico de lo que es la presión arterial. Según su clasificación, la podemos determinar de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos lo que es la hipertensión primaria o esencial. Esta representa lo que es aproximadamente el 90 a 95% de los casos y esta se caracteriza por no presentar una lesión renal evidente, lo que significa que aunque exista una alteración funcional en la capacidad del riñón para así excretar sodio, entre los factores etiológicos más importantes se encuentran lo que es la obesidad y el sedentarismo, ya que la presencia de tejido adiposo va a aumentar el gasto cardíaco. Este va a estimular la actividad simpática renal y favorece lo que es la retención de sodio. La hiperinsulinemia, también asociada, contribuye también a lo que es la retención de sodio tubular. Luego tenemos el exceso relativo de angiotensina 2 y aldosterona, que en muchos pacientes hipertensos esenciales, la renina no suprime adecuadamente pese al aumento de presión arterial, lo que va a mantener niveles elevados de angiotensina 2 y la aldosterona, por lo que va a favorecer la vasoconstricción y la retención de sodio. Luego tenemos lo que es la sensibilidad de sal, que personas con daño renal subclínico o de mayor edad presentan sal sensibilidad, lo que significa que pequeños aumentos en la ingesta de sodio requieren elevaciones considerables de presión arterial para así poder mantener el exceso o la excreción renal. Y luego también tenemos lo que son los factores genéticos, que alteraciones en el transporte tubular de sodio, en la regulación hormonal y en la respuesta simpática van a contribuir a lo que es el desarrollo de hipertensión esencial. También tenemos factores ambientales y hormonales adicionales, como son el estrés crónico, el alcohol, la dieta, una dieta alta en sodio, la disfunción endotelial y la disminución de óxido nítrico van a contribuir también a lo que es una hipertensión primaria esencial. Luego también tenemos lo que es la hipertensión sistólica aislada, que esta es común en adultos mayores y está asociada con lo que es rigidez arterial. Luego tenemos lo que es la evolución hemodinámica. Esta tiene dos fases. En su primera fase está la hipertensión por sobrecarga de volumen. Esta es la fase inicial y es en la que la retención de sodio y agua va a aumentar el volumen extracelular y por lo tanto el gasto cardíaco y va a elevar la presión arterial. En esta etapa, la resistencia periférica total aún es normal o relevadamente un poquito elevada. Luego tenemos la fase 2, que es la hipertensión dependiente de resistencia periférica, que es la fase crónica. Esta, con el tiempo, la elevada perfusión genera autorregulación arteriolar en los tejidos y va a aumentar la resistencia periférica. Por lo tanto, el gasto cardíaco vuelve casi a la normalidad, pero la presión arterial se va a mantener elevada. Esta fase no es una causa primaria, sino una consecuencia adaptativa a lo que es el volumen inicial, el aumento inicial de lo que es el volumen. En otra clasificación podemos destacar lo que es la hipertensión secundaria, que esta se caracteriza por la existencia de una causa identificable que va a alterar la excreción de sodio y agua y se puede subdividir en varios tipos que vamos a conocer a continuación. Está la hipertensión dependiente de reducción de masa renal, que la pérdida de las nefronas va a disminuir la capacidad que tiene el riñón para así poder excretar sodio, produciendo lo que es la retención de líquido y expansión del volumen extracelular. Luego tenemos lo que es la hipertensión renovascular o modelo de Goldblatt, que en la hipertensión renovascular, la estenosis de la arteria renal va a reducir la presión distal en el riñón afectado.
estimulando la secreción de renina y aumentando la formación de angiotensina 2. Esto va a generar lo que es una vasoconstricción sistémica y retención de sodio, elevando así lo que es la presión arterial. Existen dos variantes. Está el modelo de un riñón con pinza, como podemos ver en la imagen, y el riñón con estenosis unilateral, que va a diferir en lo que es la interacción del riñón sano con el enfermo. Luego tenemos la hipertensión por exceso de aldosterona o aldosteronismo primario. Estas son tumores o hiperplasia de la corteza suprarrenal que van a generar aldosterona de manera autónoma, aumentando lo que es la reabsorción de sodio en los túbulos colectores y produciendo la expansión de volumen. Y al final tenemos lo que es la hipertensión por exceso simpático. Por ejemplo, la feocromocitoma, que es la liberación excesiva de catecolaminas que va a provocar lo que es vasoconstricción intensa y aumento del gasto cardíaco. Si se mantiene en el tiempo, la hipertensión va a alterar lo que es el equilibrio renal y establece la hipertensión crónica. Ya para culminar con las clasificaciones, me gustaría destacar que la hipertensión también puede clasificarse por severidad clínica, según los criterios de Guyton y la OMS. Esta se clasifica entre leve, que es cuando la presión se encuentra en 140 a 159, 90 a 99 milímetros de mercurio, en moderada, cuando está entre un rango de 160 a 179 sobre 100, 109 milímetros de mercurio, y severa cuando sobrepasa lo que son los 180, 110 milímetros de mercurio. Esta clasificación permite correlacionar lo que es la fisiología con la práctica clínica y así puede orientar el manejo terapéutico. En conclusión, todas las formas de hipertensión crónica van a compartir el mismo mecanismo final común dependiente del riñón, que consiste en el desplazamiento de la curva presión-natriuresis y el establecimiento de un nuevo punto de equilibrio a la presión elevada. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gloricel Paulino y el día de hoy estaré hablando de lo que es la fisiopatología de la hipertensión arterial. Bien, la hipertensión arterial no es más que un trastorno hemodinámico crónico que se va a ver caracterizado por una elevación sostenida de la presión sistemática. Entonces, con la relación de la hemodinámica fundamental de tenemos que la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco en sí es el volumen de sangre expulsado por el corazón por minuto y la resistencia vascular periférica es esa resistencia que va a ofrecer las arterias al flujo sanguíneo. Entonces, en la hipertensión arterial se desarrolla cuando se aumenta este gasto cardíaco, la resistencia periférica o ambos. Entonces, tenemos en la hiperactividad simpática. En muchos pacientes hipertensos existe una actividad excesiva en sí del sistema nervioso simpático. En los mecanismos se va a ver una estimulación, una frecuencia cardíaca aumentada y la contractibilidad. Entonces, en la estimulación tenemos una vasoconstricción arterial, una estimulación renal, o sea que va a haber una liberación de la renina y un aumento de la reabsorción de sodio. ¿Qué consecuencias van a tener esto? Lo primero es que va a haber un aumento en el gasto cardíaco, un aumento en la resistencia vascular y un incremento en el volumen intravascular. En sí, en este mecanismo es común en la hipertensión temprana y en pacientes jóvenes. Entonces, continuando con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este sistema se regula lo que es el volumen sanguíneo y la presión arterial. La secuencia fisiopatológica es que el riñón va a liberar esa renina ante una hiperfusión renal, una actividad simpática o una disminución de sodio distal. Entonces, la renina convierte lo que es ese angiotensinógeno en angiotensina 1. Entonces, se convierte en angiotensina 1 y de angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. En el efecto de angiotensina 2 tenemos que va a haber un potente vasoconstrictor. Este va a aumentar lo que es la resistencia vascular periférica, estimula la secreción de la aldosterona, activa el sistema simpático, induce remodelado lo que es el vascular y el efecto en sí de la aldosterona es una reabsorción de sodio, una retención de agua y en casos un aumento en el volumen sanguíneo. ¿Cuál es el resultado final? Un incremento sostenido de la presión arterial. Entonces, continuando
con el cuadro, las alteraciones renales en el manejo del sodio. El riñón cumple un papel sumamente central en lo que es esta regulación de la presión arterial. ¿Por qué? En las alteraciones se van a ver unas incapacidades para excretar lo que es ese sodio eficientemente, va a haber un aumento de la reabsorción tubular y una expansión del volumen extracelular. ¿Cuál es la consecuencia de él? Bueno, va a haber un aumento del volumen circulante, un aumento del retorno venoso y un aumento del gasto cardíaco. Este mecanismo es clave en la hipertensión sensible a la sal. Tenemos lo que es la disfunción endotelial. Vamos a ver un sodio nítrico bajo, o sea, va a haber una vasodilatador, o sea, va a ser un vasodilatador, una endotolina aumentada, o sea, va a ser un vasoconstrictor, un estrés oxidativo y también se va a ver lo que es esta inflamación vascular. En consecuencia de tenemos que va a haber una vasoconstricción persistente, se va a ver este aumento del tono vascular, una proliferación del músculo liso en sí, pérdida de la elasticidad arterial. En parte va a contribuir lo que es este aumento crónico de la resistencia periférica. Continuando con el remodelado vascular, la presión elevada sostenida también produce cambios estructurales en las arterias. ¿Cuáles son esos cambios? Hipertrofia del músculo liso vascular, se van a engrosar las paredes arteriales también, va a haber una reducción del lumen, disminución de la elasticidad y eso también va a hacer perpetua lo que es la hipertensión al aumentar lo que es la resistencia vascular. En parte también tenemos lo que son los factores contribuyentes. Esos factores favorecen los mecanismos fisiopatológicos, como vemos aquí abajo. La genética, que es una predisposición hereditaria, o sea, cuando vienen de los genes. La obesidad, la resistencia a la insulina, actividad simpática y retención renal de sodio. En la dieta alta en sodio tenemos que se va a expandir lo que es el volumen plasmático. También se va a aumentar lo que es la presión arterial. En el sedentarismo tenemos que se va a disminuir lo que es la función vascular. También se va a ver favorecida lo que es la obesidad. Vemos también el estrés crónico, que ahí se va a activar lo que es una actividad simpática sostenida. En los hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco se va a ver un daño endotelial y ese aumento de rigidez en las arterias. Entonces, en el envejecimiento vascular se va a ver una pérdida de elasticidad arterial, aumento de rigidez arterial como tal. Continuando con los cambios estructurales secundarios, o sea, daños a órganos diana, en la hipertensión crónica produce daño progresivo en lo que es el corazón, cerebro, riñones y retina. En el corazón se va a ver una hipertrofia ventricular izquierda, una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía hipertensiva. En el cerebro se van a ver esto lo que son el accidente cerebrovascular, encefalopatía hipertensiva y leucocefalopatía. En los riñones también se van a ver nefroesclerosis, proteinuria y en algunos casos insuficiencia renal crónica. En lo que es la retinopatía hipertensivas y hemorragias también y los exudados. Entonces, la hipertensión arterial como tal, para concluir, resulta lo que es la interacción entre la activación simpática, retención renal del sodio, activación del sistema renina-angiotensina también, disfunción endotelial y remodelado vascular. Así es que se van a producir lo que es ese aumento del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Muy buenas tardes, mi nombre es Britney de la Cruz y yo les voy a estar explicando sobre el diagnóstico y la evaluación clínica. La hipertensión arterial constituye uno de los principales determinantes de riesgo cardiovascular a nivel global. Las guías de práctica clínica elaboradas por la American Heart Association y el American College of Cardiology en 2025 marcan un punto de inflexión respecto a recomendaciones previas y a documentos paralelos de sociedades europeas ESH 2023 y ESC 2024. Esta guía en el 2025 mantiene un umbral de diagnóstico en mayor o igual a de 130/80 milímetros de mercurio, siguiendo la línea marcada en 2017.
lo que implica una definición más estricta que la empleada en guías europeas, que es mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Esto se fundamenta en la evidencia acumulada de que valores entre 130, 139, 80, 89 milímetros de mercurio ya se asocian con incremento en mortalidad y morbilidad cardiovascular. Cabe destacar que debido a que alrededor del 60% de los pacientes hipertensos desconocen su condición, es necesario medir la presión arterial a todos los pacientes que acudan a consulta. A todo paciente que presente cifras tensionales elevadas debe de realizarse una valoración clínica completa. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo de esta es hacer un diagnóstico certero empleando una técnica de medición de la tensión arterial adecuada, definir la gravedad según las cifras tensionales, identificar las causas de la hipertensión arterial, evaluar el estilo de vida del paciente y otros factores de riesgo o comorbilidades que puedan afectar el pronóstico y el tratamiento. También cabe destacar que esta no va a poder permitir identificar la presencia de daño a órganos blancos, enfermedades cardiovasculares, renales y cerebrovasculares. Aquí podemos ver cómo se puede categorizar o las categorías en las que ésta se presenta. Sistólica, diastólica, normal, elevada, etapa 1, etapa 2, cuando es grave, ya cuando se necesita de recurrir a emergencia o a un personal de salud. Las herramientas diagnósticas, cabe destacar, también nos ayudan para tener más exactitud y ser más preciso. Entonces, para ello es importante tener un monitoreo ambulatorio de presión arterial, ABPM como estándar de referencia, y un monitoreo domiciliario de presión arterial, HBPM, como método práctico, siempre que se utilicen dispositivos válidos. Cabe destacar que estas herramientas nos van a poder ayudar a detectar cuando tenemos una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada. Una hipertensión de bata blanca es una presión arterial elevada en consulta, mayor o igual de 130 sobre 80 miligramos sobre mercurio, mililitros de mercurio, pero normal en ABPM, HBPM, menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Mientras que una hipertensión enmascarada es una presión normal en consulta, menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio, pero elevada en ABPM, HBPM, mayor o igual a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Ambas entidades poseen implicaciones pronósticas relevantes, pues los pacientes con hipertensión enmascarada muestran un riesgo cardiovascular similar al de la hipertensión sostenida. Entonces, en la valoración del paciente es comprendible tener los siguientes, lo que es su evaluación clínica. La evaluación clínica se da por vía de la historia clínica y mediante el interrogatorio. Entonces, debemos de saber los antecedentes familiares, su estilo de vida, los signos y síntomas de daño en órganos blancos. Entonces, en los antecedentes familiares debemos de saber si es hipertenso, si tiene alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, si tiene algún tipo de diabetes, dislipidemias, si su estilo de vida es si una persona que consume mucha sal o muchas grasas, si hace deporte con frecuencia, si tiene algún tipo de estrés. Preguntar por hechos que haya pasado, situaciones que esté pasando, si consume algún tipo de alcohol, drogas, tabaco, entre otros. Dentro de los signos y síntomas tenemos la angina, la disnea, los edemas y el déficit neuromotor. Pero cabe destacar que el examen físico debe incluir
una medición correcta de la presión arterial, ya que esta es indispensable para una atención satisfactoria de la hipertensión arterial sistémica. Debemos de saber la medición de peso, talla, circunferencia abdominal, cálculo de índice de masa corporal, como lo es el IMC, que es igual a kilogramos sobre milímetros cuadrados, examen de fondo de ojo, auscultación de carótidas, si podemos escuchar algún soplo, examen de la glándula tiroides, examen cardíaco o pulmonar, si su ritmo y frecuencia cardíaca, si necesita un reforzamiento de segundo ruido, soplos valvulares y estertores. Examen de abdomen buscando masas, aumento de tamaño de los riñones, pulsación anormal de la aorta y soplos abdominales. En la palpación de las extremidades, buscando edema, pulsos sincrónicos y homócrotos y una evaluación neurológica. Para complementar el examen físico también vamos a tener exámenes, vamos a mandar a nuestro paciente exámenes de laboratorio y otros procedimientos diagnósticos que nos van a llevar a un diagnóstico preciso y conciso. Entonces vamos a mandarle a hacer biometría hemática, orina, vamos a verificar lo que es la albuminaria, macro y micro, química sanguínea como la glucosa, urea, creatinina, sodio, entre otros, cálculo de la depuración de creatinina, perfil lipídico como lo es el colesterol, el LDL, el HDL, los triglicéridos, el índice anterogénico de Castelli o colesterol total, fibrinógeno, proteína C reactiva de alta sensibilidad, entre otros. Otros procedimientos también importantes serían los electrocardiogramas, teleradiografía de tórax y un ecocardiograma. Para establecer un diagnóstico, es importante clasificar al paciente hipertenso, ¿verdad? Porque sabiendo, a partir de esto, ya podemos registrar o connotar con un mínimo de 3 registros de presión arterial. O sea, para llegar a un diagnóstico debemos por lo menos hacerle un conteo de 3 registros en diferentes días, a menos que el paciente tenga signos que sugieran daño de órgano blanco o acuda por una crisis hipertensiva a urgencia o por emergencia. También es importante considerar siempre en las revisiones la cifra atencional más alta, clasificar al paciente de acuerdo con sus cifras de presión arterial, con la presencia de factores de riesgo y de daño a órgano blanco o otras condiciones que éste tenga, estratificando el riesgo cardiovascular del paciente, entre otros. Cabe destacar que si existen dudas en el diagnóstico, se debe realizar un monitoreo ambulatorio de presión arterial, o sea, un mapa, que demuestre la elevación sostenida de presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Aquí pueden ver una imagen sobre la fisiopatología, epidemiología, pero lo que más me interesa de aquí es que en el diagnóstico, lo clínico es mayor o menor 2 tomas de TA elevada en días distintos durante 2 a 3 semanas. Eso es como para saber el conteo de El mapa, como ya les dije, es un promedio de 24 horas, la presión mayor o menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio o 135 sobre 85 milímetros de mercurio. Promedio nocturno debería de ser de 120 a 70 milímetros de mercurio. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Crisberly Yamiles Rosario. Hoy voy a hablar sobre el tratamiento y la prevención de la hipertensión arterial sistémica desde el enfoque fisiológico descrito por Guyton. Más que memorizar medicamentos, es importante entender qué mecanismos mantienen elevada la presión arterial.
En su base fisiológica, según Guyton, la presión arterial depende principalmente del gasto cardíaco y la resistencia periférica total. A largo plazo, el regulador más importante es el riñón mediante el mecanismo de presión diuresis y presión natriuresis. Además, interviene en el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso, todo tratamiento antihipertensivo busca modificar volumen, resistencia vascular o actividad neurohormonal. Dentro del tratamiento no farmacológico, en hipertensión leve, el primer paso es el tratamiento no farmacológico. La restricción de sodio disminuye el volumen extracelular, lo que reduce el gasto cardíaco y, por tanto, la presión arterial. La pérdida de peso y el ejercicio reducen la actividad simpática y mejoran la resistencia vascular. De esta manera se corrigen los mecanismos fisiológicos que perpetúan la hipertensión. ¿Por qué funciona bajar sal? Pues porque el riñón necesita menor presión para excretar sodio. En el tratamiento farmacológico, cuando las medidas no farmacológicas no son suficientes, se utilizan medicamentos que actúan sobre los principales mecanismos fisiológicos. Tenemos los diuréticos. Los diuréticos aumentan la excreción de sodio y agua, reduciendo el volumen extracelular. Inicialmente disminuyen el gasto cardíaco y a largo plazo reducen la resistencia periférica. Luego tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Estos fármacos inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuyendo la angiotensina 2, lo que reduce la vasoconstricción y la retención de sodio. Luego tenemos los beta bloqueadores. Estos reducen la frecuencia cardíaca y disminuyen la liberación de renina, actuando tanto sobre el gasto cardíaco como sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por último, los vasodilatadores que actúan disminuyendo la resistencia periférica total. Pasando con la prevención, la prevención busca evitar la activación crónica de los mecanismos que elevan la presión arterial. Mantener una dieta baja en sodio, un peso adecuado y actividad física regular ayuda a preservar la función renal y evitar la hiperactividad simpática. En conclusión, el riñón es el principal regulador a largo plazo de la presión arterial y el tratamiento antihipertensivo se basa en modificar volumen, resistencia vascular y sistemas neurohormonales. Muchas gracias.